Listo, presidente. Gracias, señor secretario. Comenzamos la comisión, el funcionamiento de la comisión. Quiero saludar a cada uno de los senadores y senadoras que nos están siguiendo, también a la ministra del Trabajo, María José Saldívar, y el subsecretario también de Previsión Social y sus equipos de asesores, y también a nuestros invitados. Señor secretario, la cuenta, por favor. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, sus señorías. Hemos recibido, señor presidente, en esta secretaría los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual señala que ha resuelto retirar la urgencia para el despacho de la solicitud de acuerdo del Senado para nombrar como integrantes del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia a la señora Natalia González y al señor Bernardo Navarrete, que es el boletín número S 2140-05. Enseguida, señor presidente, dos comunicaciones. La primera, del jefe de gabinete del ministro de Hacienda, señor Juan José Obaj, mediante la cual excusa la asistencia del ministro a la sesión del día de hoy por tener que participar en la discusión de la Ley de Presupuestos 2021 en la sala de la Cámara de Diputados. Y finalmente, señor presidente, una comunicación de la jueza presidenta del segundo juzgado de familia de Santiago, la señora Mónica Geldres, mediante la cual solicita exponer en la discusión del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para facultar al juez de familia a autorizar el retiro de fondos de pensiones del alimentante moroso por parte del alimentario, que corresponde a los boletines 13.687, 13.713 refundidos. Gracias, Ignacio. Contestarle principalmente a Mónica Geldre, que la invitaremos, cordialmente invitada al momento de la tramitación. Yo creo que ella, y junto a lo señalada la senadora Jimena Rincón, toda la celeridad al tema de retención, y particularmente en el caso de ella, que como jueza conoce perfectamente eso, y también a los colegas que sugiramos después. Lo vamos a poner en discusión, y también yo le pido a usted como secretario y al abogado asistente también que veamos en paralelo el proyecto de retenciones en que hace referencia la jueza, que, insisto, contará con nosotros. Podríamos hacer un informe de quiénes son los invitados que están hoy día a la comisión para exponer, y también la señora ministra del Trabajo me ha comunicado que va a participar en toda la sesión, pero tiene una interrupción por aproximadamente una media hora. Tal vez le damos la palabra un minuto a la ministra. Gracias, señor presidente. Corresponde en esta sesión abocarse al análisis del proyecto de reforma constitucional en segundo trámite constitucional que modifica la Carta Fundamental para establecer y regular un mecanismo de retiro de fondos provisionales en las condiciones que indica, que corresponde a los boletines números 13.736, 13.749 y 13.800-07 refundidos. Para esta sesión, señor presidente, fueron especialmente invitados el señor ministro de Hacienda, don Ignacio Briones, que, como he señalado precedentemente, se ha excusado de participar para poder intervenir en la sesión de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley de presupuestos 2021. La señora ministra de Trabajo y Previsión Social, la señora María José Saldívar, quien está acompañado del subsecretario de Seguridad Social, el señor Pedro Pizarro, y de su asesor, el señor Francisco del Río. Enseguida, señor presidente, a la presidenta de la Confederación de Trabajadoras del Programa de Alimentación Escolar, la señora Alejandra Muñoz, a la secretaria del ramal de comercio de la Central Unitaria de Trabajadores, la señora Nelmis Rodríguez, y finalmente, señor presidente, al presidente del Sindicato Interempresa de Trabajadores de Walmart Chile, señor Juan Moreno. Muchas gracias, señor secretario, y excusamos a la ministra, o digamos, ya se ausentó un momento. Ella ha informado, y quiero ser en eso riguroso, que desde el primer momento ha estado participando, pero señaló que va a estar ausente. No sé, ministra, si usted quiere hacer uso de la palabra antes de la interrupción. No, presidente, se tuvo que ausentar la ministra, pero tardamos media hora más de vuelta, y creo que mejor para a la vuelta de ella. Perfecto, al regreso. Gracias, subsecretario, y bueno, usted está a cargo de la cartera de trabajo para las consultas. Yo quiero saludar a Juan Moreno, a Alejandra Muñoz y a Nelmis Rodríguez.
son representantes sindicales de distintos gremios con los cuales, conversando durante esta semana, desde el viernes, lo hemos invitado a poder exponer a propósito de este proyecto. Yo lo que les pediría, estimado Juan, Nelmis, Alejandra, hacer una referencia. Ustedes, seguramente colegas suyos han perdido el empleo, otros no han perdido, pero al menos la tesis que hemos planteado mucho es que, no obstante algunos mantener el empleo, claramente hay un detrimento económico porque el cónyuge, la familia, los parientes, hay menos actividad y también hay una serie de elementos que impactan en lo económico. Entonces, me gustaría que pudiéramos hacer una referencia de eso, bien poder hacer después preguntas o poder con los colegas que están asistiendo a los distritos de la comisión, pero que están presentes y nos han acompañado, Isabel Allende, Carlos Bianchi, seguramente se van a sumar. Sin más, le damos la palabra a Juan Moreno para que pueda exponer sobre el proyecto de segundo retiro del 10%. Juan, tiene la palabra. Junto con saludarlo a todas por su intermedio, presidente, y agradecer la invitación de participar en un debate tan relevante para millones de chilenos y chilenas. Lo primero que se debe señalar es que no estaríamos discutiendo este segundo retiro, ni tampoco habríamos discutido el primer retiro, si el gobierno hubiese diseñado una política de apoyo real para las personas que sufrían durante la pandemia. Lamentablemente el gobierno diseñó una serie de políticas muy restrictivas, hiperfocalizadas, que terminaron agotando la paciencia de los chilenos y las chilenas, trabajadores y trabajadoras, que veían cómo sus ingresos disminuían fuertemente mes a mes. Porque aquí no solo sufrió el 13% cesante que llegamos a tener en los trimestres de julio y agosto, que eso hay que relevar, que hoy día tenemos una tasa de cesantía no menor, muy alta. Y hoy día además también sufrieron alrededor de 800.000 trabajadores que fueron enviados a la Ley de Protección del Empleo y que vieron disminuidos sus ingresos en 30, 45 y 55%. Y también sufrieron los cientos de miles de trabajadores independientes, pequeños comercios, transportistas, feriantes, entre otros tantos otros, que simplemente no pudieron seguir trabajando porque las cuarentenas se lo impedían. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? El IFE 1, con montos ridículamente bajos y descendientes en el tiempo. Luego el IFE 2, con una hiperfocalización inentendible, los créditos, el bono clase media, todos los montos menores y llenos de requisitos y letras chicas, y una caja de comida que duraban 15 días a una familia. Por ende, se hizo necesario buscar una forma de inyectar liquidez a las familias, y no para comprar televisores, como algunos presagiaron, sino que para pagar deudas, para alimentar a los hijos o para intentar un pequeño emprendimiento. Lo digo por experiencia propia. Nosotros los trabajadores de supermercados cumplimos una función esencial. Seguimos trabajando en plena cuarentena. El diálogo social con la empresa nos ha permitido que los trabajadores que están en cuarentena preventiva con nosotros se mantengan básicamente con todo su salario. Y eso se agradece y se da porque somos un sindicato fuerte o sindicato robusto, como nosotros decimos. Por lo tanto, no hemos sufrido disminución de remuneraciones. Pero todos nosotros tenemos un cónyuge, que también usted lo dijo, presidente, o un padre o un hermano que perdió el trabajo o redujo sus ingresos fuertemente. Y ahí la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Ahora estamos frente a un segundo retiro y nuevamente las políticas de apoyo del gobierno brillan por su ausencia. No entendemos por qué, si los economistas del Colegio Médico plantearon un gasto de $12.000 millones para enfrentar la pandemia y ayudar a la gente, el gobierno aún no gasta ni la tercera parte de esa cifra. Se dice también que esta es una política inconstitucional y el gobierno amenaza con llevarla al Tribunal Constitucional. Nuestra respuesta es sencilla. ¿Cómo va a ser inconstitucional una reforma a la Comisión Constitución? Además, los legisladores deben tomar en cuenta, en consideración, que la actual Constitución de 1980 ya fue rechazada por casi el 80% de la población.
Se dice también que los sueldos más altos debieran pagar impuestos por este retiro. Yo quiero decir ahí que efectivamente los sueldos que están por sobre los 4 millones, 5 millones de pesos, sí deben pagar un impuesto, porque básicamente lo que se hace es retirar esa plata para ponerla en una APB o tal vez poner alguna otra restricción que esa plata no pueda ser invertida en esos fondos, sin pagar el impuesto a la renta que corresponde. Pero deben ser sueldos de ese nivel para arriba, porque sueldos para abajo es impensable castigar aún más a los trabajadores y trabajadoras con impuestos que no corresponden. Por último, quiero insistir en un punto. Ojalá no hubiésemos llegado a este punto. Hace unos meses mi sindicato puso un lienzo en la Plaza de la Dignidad, que hoy se hace más real que nunca. Dijimos que la crisis no la paguen los trabajadores y trabajadoras. Y eso ha terminado siendo muy cierto. Más de 20.000 millones de dólares han provenido de los trabajadores, sumando los retiros de AFP y el ahorro de las cuentas individuales del seguro de cesantía. El gobierno ha gastado más de 5.000 millones de dólares, o sea, la cuenta la pagamos nosotros. Con esto, presidente, lo que nosotros estamos diciendo es que efectivamente cuando se analiza el segundo retiro no es por una cosa antojadiza, es porque realmente las familias de los trabajadores y trabajadoras las necesitan un respiro, necesitan un desahogo, porque esto no ha terminado. Lo hemos visto que está pasando en Puerto Montt, la gente está a grito pidiendo que le den la oportunidad de trabajar. Entonces necesitamos nosotros un apoyo de verdad, que el Parlamento hoy día genere el segundo retiro, no le demos más vuelta, que el gobierno no amenace con temas constitucionales, porque la Constitución está hoy día de 1980, ya no es válida, el 80% de la población ya se dijo, la rechazó. Entonces creemos que efectivamente, y también como responsable del comercio de la Central Unitaria de Trabajadores, no solamente como presidente del sindicato Walmart, el sindicato más grande del comercio, sino que también escuchando las voces de los compañeros del comercio en general, nosotros hoy día, hay que decirlo, fue un respiro el primer retiro, porque se activó una compra y se activaron la economía. Entonces la respiración tiene que ser complementaria también a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras, presidente. Y agradecer nuevamente, porque yo creo que aquí, y vuelvo a insistir, usted, presidente, da una señal muy importante al mundo del trabajo, que son escuchados, están colocando al trabajo como centro de la sociedad, y eso es un ejemplo a seguir para el resto de los parlamentarios que dirijan comisiones, porque usted está haciendo una señal potente para la clase trabajadora, presidente. Muchas gracias. Gracias, Juan, por su exposición. Yo le reitero a quienes nos están siguiendo en el debate, nosotros hemos escuchado a distintos actores, escuchamos sobre todo en el primer retiro a muchos economistas, a muchos actores, pero creo que es muy importante el escuchar al mundo social, y aquí estamos invitando, se han invitado a 3 sindicatos, a 3 gremios grandes, con gente, como digo yo, de carne y hueso, en que no obstante no haber perdido el empleo, muchos de ustedes han contado, y creo que Juan lo expresa también, cómo afecta lo cotidiano a los socios que cada uno de estos gremios tienen a lo largo de Chile, en pequeñas ciudades, en el Gran Valparaíso, en el Gran Santiago, en Puerto Montt, Valdivia o donde sea. Yo agradezco, Juan, y al menos como presidente de la Comisión de Constitución queremos dar esta mirada, porque esto afecta la economía y, como digo, el llegar a final de mes a muchos chilenos. Vamos a dar la palabra a continuación a Alejandra Muñoz, también Alejandra, para que se pueda presentar y nos puedas exponer. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Buenos días. ¿Sí? Ok, listo. Buenos días. Primero que todo, saludar al presidente. ¿Perdón? Continúe. Ya. Primero que nada, saludar a los senadores presentes y, a través de su intermedio, presidente, agradecer la oportunidad que se nos da de venir a exponer nuestra visión sobre el segundo retiro de los fondos de pensión. Ya tenemos que decir que somos trabajadoras del programa Alimentación Escolar, 36.000 a nivel nacional. Nuestra confederación agrupa a 15.000 trabajadoras de todo el país. Se nos hace necesario e indispensable que se apruebe el segundo retiro
de los fondos de la AFP, ya que para nuestras trabajadoras y socias esta pandemia ha traído pérdidas económicas y humanas que han sido irreparables. Como bien ustedes, honorables, conocen la realidad de nuestro rubro, el cual ha tenido que en innumerables ocasiones acudir al Parlamento para poder resguardar nuestras condiciones laborales, remuneracionales y sobre todo nuestra fuente laboral, tenemos en nuestro círculo cercano esposos, hijos, padres, hermanos, que se han visto afectados con la rebaja y la pérdida de los trabajos y remuneracionales en nuestros empleos. Si bien las agrupaciones y las federaciones de manipuladoras han hecho un trabajo en cuanto a poder mantener la condición laboral de nuestra sociedad, en nuestro círculo cercano ha tenido una merma sustancial en lo que es sus remuneraciones y mucho más aún en la pérdida del trabajo. Ya lo que ha significado para nuestras trabajadoras que se han convertido en el pilar fundamental del núcleo familiar, asumiendo todos los gastos que ha traído esta pandemia, ¿cierto? Y que anteriormente se dividían en el grupo familiar. Hemos tenido a lo largo de esta pandemia que asumir pagos de arriendo, gastos comunes, alimentación y sobre todo los gastos en salud. Mencionamos uno de los casos porque queremos ponerle nombre y apellido a la situación que estamos viviendo. Por ejemplo, una de nuestras socias, Cristina Orellana, internada en la clínica Indisa por su familia, perdió la vida dejando a su núcleo familiar con una deuda millonaria. Tenemos a Lorena Leighton, ella y su esposo, también internados en la clínica por su familia, su esposo conectado a ventilador artificial. Ellos lograron pasar esta pandemia afortunadamente, pero la deuda que ellos tienen es millonaria. Y más aún tenemos el caso de la tía Gloria Alonso de la comuna de Conchalí, en donde en un transcurso de 2 meses muere su padre, su madre y su hermano. Estamos hablando de 3 gastos fúnebres que no fueron menores. Entonces, si bien el primer retiro del 10% vino a permitirnos poder pasar los meses en que estuvimos hacinadas y poder tener la alimentación y los gastos básicos, los insumos básicos que necesitábamos, el segundo retiro nos va a permitir ayudar, ¿cierto? Y sustentar el gasto de alguna manera económico que ya en una economía que hemos visto sumamente dañado. Creemos que el segundo retiro no debe contemplar ninguna indicación, ya que no estamos postulando un bono de gobierno, que dicho sea de paso han sido innecesarios y por algo estamos aquí solicitando el retiro del segundo 10%. Ha sido innecesario para los trabajadores, insuficiente, han llegado en forma tardía, por ende nos hemos visto en la obligación de tener que solicitar un segundo retiro. La incompetencia, creemos, del gobierno en el actuar referente a lo que estaban pasando los trabajadores y trabajadoras de nuestro país nos han llevado a tener que solicitar con fuerza lo que es el segundo retiro. Son nuestros ahorros los que se están solicitando. Cabe mencionar que a principios de este año sufrimos pérdidas millonarias, ¿cierto?, en la AFP, que en el caso de nuestras trabajadoras suman el primero y el segundo retiro de la AFP. Y a nadie le interesó que en ese momento, con las pérdidas millonarias que se ejecutaron, íbamos a tener mermas, ¿cierto?, en nuestras pensiones que se van a ver afectadas en futuro. Nuestras jubiladas, dicho sea de paso, están obligadas a seguir trabajando porque sus pensiones son vergonzosas, con 30 y 40 años de servicio. Nuestras trabajadoras reciben 60.000 pesos aproximados de jubilación y que duran solo de 6 a 7 años con suerte, y después se tienen que acoger de igual manera a la jubilación solidaria. Tenemos una realidad que ustedes, como bien dije, ustedes conocen,
una realidad que nos hace indispensable el segundo retiro. Creemos que son nuestros recursos. De hecho, todas las trabajadoras que nosotros mencionamos que reciben las jubilaciones vergonzosas y bajas que mencionamos, jamás tuvieron la posibilidad de recibir un monto asociado por sus plata. O sea, pedimos al gobierno que genere acciones frente a eso y que se ponga en los zapatos del trabajador y de la trabajadora que no puede y no califica para ciertos bonos, ¿cierto? Porque bien dijeron, no se ha visto mermado en un 30%, si bien no se ha visto mermado en un 30%, el tema económico sí se ha visto mermado en un 15%, en un 20%, y para la clase social y para nuestra gente, eso es un monto que perjudica la economía familiar sin duda. Así que le solicitamos que se apruebe el retiro de nuestro dinero, lo digo con fuerza, son nuestros recursos, y que se generen acciones, ¿cierto?, a futuro para que las pensiones de los trabajadores no sean la vergüenza que están recibiendo nuestra sociedad. Muchas gracias por la oportunidad y seguiremos insistiendo fuerte en que necesitamos el segundo retiro sin indicación. Son nuestras platas, no estamos postulando a ningún bono de gobierno. Cuando postulemos a los bonos, póngannos letras chicas, pero con nuestras platas no. Muchas gracias, presidente. No se escucha. Está silenciado, presidente. Su micrófono, presidente. Sí, perdón, que estoy aquí con problemas de comunicación, de conexión. Que lo que es importante es agradecer a Alejandra, y lo importante es las exposiciones que ustedes hacen, como nos han hecho llegar distintas informaciones. También esta es una sesión oficial de la Comisión de Constitución. Algunos de esos elementos que ustedes señalan desde el punto de vista de la cantidad de personas afectadas o beneficiadas, o situaciones de la naturaleza, lo mismo a Juan o a Nelmis o a quienes siguen esto, nos hagan llegar, porque eso es parte de la historia de la ley y también son elementos para poder fundamentar nuestro voto, nuestra posición. A continuación dejo a Nelmis Rodríguez para hacer uso de la palabra. Nelmis tiene la palabra. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los que están hoy día presentes en la comisión. Bueno, tal como dice la colega Alejandra, yo también soy dirigente nacional de manipuladoras de alimentos. Nosotros como manipuladora sentimos que todo el tiempo hemos tenido el apoyo de los parlamentarios, y creo que esta vez no tiene por qué ser lo contrario. ¿Por qué? Porque se está viendo algo, un tema sensible que lamentablemente por años hemos sufrido, el tema de las pensiones, el tema de los abusos de las AFP hacia los trabajadores. Nosotros las manipuladoras, sí, bien es cierto, como decía Alejandra, no hemos visto mermado nuestro sueldo ni nuestras liquidaciones, pero sí existen familias en la región de Los Ríos, hablo netamente de la región de Los Ríos, que han tenido que llevar, manipuladoras han tenido que llevar a sus casas a sus hijos a vivir con nueras, con nietos. ¿Por qué? Porque sus hijos han perdido el trabajo. Y lamentablemente los planes de gobierno que han instaurado y que han dado presupuesto para que las familias tengan un confort en esta pandemia, resulta de que no les ha llegado a todos. ¿Por qué? Porque siempre hay un filtro, y ese filtro es el que está mal hecho para poder llevar, de acuerdo a la pandemia, llevar a cabo que todos los chilenos y chilenas tengamos una calidad de vida en esta pandemia mejor de la que se esperaba. Lamentablemente el gobierno no ha sabido llevar la pandemia, lamentablemente nosotros los trabajadores y trabajadoras hemos tenido que pagar la pandemia, que encuentro que no es justo, porque el gobierno tiene que ser el principal garante para la estabilidad y seguridad de los y las chilenas. Por lo tanto, yo, señor presidente, considero de que una vez más ustedes tienen que colocarse del lado de la gente, del lado de las personas que en ustedes confían, y no ver un tema que quién gana aquí, la batalla o el gallito político, porque aquí ustedes tienen que ver precisamente, señor presidente, y a todos los que están en la comisión, de que aquí vamos a ganar todos.
Con este segundo retiro vamos a ganar todo, vamos a ganar que una manipuladora pueda sacar su 10% para poder hacerse algún tratamiento médico, pagar las deudas que muchos han tenido que endeudar para poder llevar alimento para el resto de la familia, para el resto de sus hijos. Entonces, siento, señor presidente, de que esto es muy importante, este paso que se está dando. No se debería seguir hablando del tema del segundo retiro si el gobierno hubiese estado a la altura de la pandemia. Y eso yo creo que ya todo el mundo lo ha sabido, ya todo el mundo se dio cuenta. Yo sé que ustedes, señores parlamentarios, también, por algo los veo ya no a seguir analizando y teniendo la conversación del segundo retiro, porque ustedes mismos se han dado cuenta de manera transversal que el gobierno no estaba a la altura de la pandemia y que no es justo que nosotros sigamos pagando la pandemia como lo hemos pagado hoy día, inclusive con nuestros fondos previsionales, que eso no debería haber ocurrido nunca. Más encima, si todos coinciden de que las pensiones son de miseria, pensiones de hambre tenemos en Chile, y eso es netamente porque no se ha sabido tomar de verdad la función y la importancia de las pensiones aquí en Chile y de la fuente laboral. Los trabajadores somos el principal motor en Chile. Somos los que hacemos crecer Chile y deberíamos ser los más importantes en Chile. Las manipuladoras cumplimos una labor enorme y súper favorable para todos. Y ustedes mismos los han reconocido cada vez que aprueban las leyes para las manipuladoras de alimentos en base a porque ustedes han reconocido la labor que nosotros cumplimos. Así que, señor presidente, yo les pido por favor a ustedes y a la comisión de que no dejen para después la votación, porque considero que esto urge, y esto urge ya. Acá en la región de Los Ríos, estamos en cuarentena, no hay trabajadores informales, hay muchos trabajadores informales, hay trabajadores de la construcción, que yo creo que ustedes también lo han desvinculado de la clase trabajadora. Esos trabajadores, muchos trabajadores acá en la región de Los Ríos, alrededor de 3.000 trabajadores, no pudieron optar a la ley de desempleo. ¿Por qué? Porque no alcanzaban a atender los meses que decía la ley. O algunos tenían un mes, otros tenían 2 meses, y no alcanzaban a cumplir. Y esos trabajadores hoy día están imperiosamente pidiendo que ojalá salga este descuento, este retiro, porque ellos no han tenido trabajo desde marzo, y desde mucho antes muchas empresas habían cerrado sus puertas. Hoy día los encontramos en la región de Los Ríos con muchas industrias cerradas. Entonces, hay mucha cesantía. Entonces, yo les pido a ustedes, por favor, de la región de Los Ríos, que sí accedan al segundo retiro. Aquí falta voluntad y ponerse los zapatos de los y las trabajadoras y de las y los cotizantes. De parte de la región de Los Ríos, señor presidente, muchas gracias, y hago un llamado, por favor, que dejen el tema político de lado y piensen en los chilenos, que necesitamos ese 10%. Gracias. Gracias, Nelmi, gracias, Alejandra y Juan Moreno, por la exposición. Ofrezco la palabra a los colegas presentes ahí. Me ha pedido la palabra Carlos Bianchi, y sé que Pedro Araya, tal vez, Carlos, si pudiéramos invertir un poco, porque sé que Pedro Araya tiene que presidir la Comisión de Defensa, me lo ha planteado insistentemente. Ningún problema, que hable Pedro, ningún problema. Vale. Pedro Araya, Carlos Bianchi, nos vamos inscribiendo para las preguntas. Jimena Rincón también. Gracias, presidente, y bueno, gracias, Carlos, por la deferencia, saludar a nuestro invitado. Simplemente yo quiero hacer un comentario. Sé que el ministro de Hacienda en este minuto está en la discusión de presupuesto en la Cámara de Diputados, está acá don Máximo Pavés, que podrá transmitirle lo que queremos decir, pero claramente Juan Moreno, presidente del ramal de comercio de la CUT, y Nelmis han hecho claramente una exposición de lo que los senadores venimos diciendo hace muchos días, que el gobierno aún no logra entender lo que está pasando al interior de la familia, y piensan que porque una persona no ha perdido su sueldo, no se está haciendo cargo hoy día o no tiene otras deudas, como es, por ejemplo, mantener algún familiar, algún hijo. Yo por esa razón espero que el gobierno no le siga poniendo trabas a este proyecto, que nos podamos sentar a la mesa, que lo aprobemos rápidamente, y que lo que se le preocupa al gobierno es, en el fondo,
que alguna persona pueda utilizar beneficios tributarios, por ejemplo, en reinversión de APB, podamos generar una fórmula para que eso no ocurra. Pero yo creo que después de la exposición, sobre todo de Juan y de Alejandra, queda absolutamente claro por qué es necesario este segundo retiro. Sí, yo creo que estamos todos conscientes que esta es una mala solución, porque al final del día los trabajadores siguen pagando los costos de la crisis. Pero es una solución real y concreta para miles de familias que probablemente no van a calificar nuevamente en los beneficios que entrega el gobierno, salvo que se haga un rediseño estructural respecto a cómo se están entregando hoy día las ayudas del Estado, principalmente a la clase media. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, Pedro, y para todos los efectos, si tienen Hay un problema de conexión, parece, presidente. Si apaga la cámara, a lo mejor le escuchamos. Si debiera apagar la cámara. Sí. Carlos, si tienes algún... Sí, Démosle gracias. la palabra a Jimena mientras tanto. Ok, que hable Jimena, yo hablo al final, no hay problema. No, Carlos, adelante. Te escucha. Está bien, ya. A ver, lo primero es felicitar las presentaciones. Porque hay un problema que hacen... Sí. A ver, bueno, ahora sí. Digo que lo primero es felicitar las presentaciones porque lo que hacen es desnudar una realidad que nosotros la hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo. Y cuando señala, por ejemplo, Alejandra, o no sé si es la presentación que hace Nelmis, con respecto a las personas que ya están jubiladas y que fueron manipuladoras de alimentos y que tienen pensiones de 90.000, 100.000 pesos. Para esas personas, que el fondo es tan pequeño, que efectivamente lo que mejor le pudiera pasar es adelantar el proceso para tener el día de mañana una pensión básica solidaria y ocupar este fondo de manera mucho más práctica y con un sentido social y humano absolutamente. Entonces, incluso a aquellas personas que están jubiladas y que tienen renta muy baja, les sirve absolutamente este segundo retiro. Cuando el diputado Karim Bianchi Retamares hizo este proyecto del segundo retiro, hace 4 o 5 meses atrás lo dijo muy claro, ojalá no tengamos que ocupar esto, pero lo que hacemos es adelantarnos por si el gobierno no llega con ninguna propuesta al mes de diciembre, a lo menos tener que de alguna forma enfrentar los futuros meses de pandemia. Y así fue. Y desgraciadamente esta situación llegamos a discutirla porque el gobierno no llegó absolutamente con ninguna propuesta. En la región de Magallanes, así como ustedes comentan, la región de Los Ríos, estamos en cuarentena desde hace ya mucho tiempo. Las quiebras de los pequeños comercios, la gente que está cesante, la situación de angustia, de desesperación, bueno, hace que nosotros en esto efectivamente no dudemos con respecto a el segundo retiro de este 10%. Yo sí creo que tenemos que hacer una indicación que es muy importante. Y la indicación, y esto no es en el ánimo de demorar, todo lo contrario, es rebajar el plazo, porque si se da efectivamente a 30 días, esto puede llegar pasado diciembre. Y yo creo que todos están contestes de que este dinero es necesario, es urgente y poder tenerlo lo antes posible. Por lo tanto, presidente, yo voy a hacer indicación con respecto a lo que tiene que ver del plazo para poder rebajarlo de un mes a 15 días, 2 semanas, y así acelerar lo que tiene que ver con el pago. Lo mismo recoger lo que dice la senadora Jimena Rincón, es decir, aquí uno tiene que, en esta pasada, por así decirlo, no aceptar los abusos que han ocurrido con respecto a los no pagos de pensiones alimenticias. Es decir, tenemos que efectivamente avanzar y también en esto la Cámara tiene un proyecto que entiendo yo está más avanzado que el proyecto que tenemos nosotros en el Senado y por lo tanto lo que tenemos que hacer es allanarnos a buscar el mecanismo más rápido. Yo celebro que usted mañana lo vote, presidente. Es la mejor señal que le podemos entregar al país que esto se vote mañana. Yo sé que el gobierno va a hacer todo lo posible para que esto no ocurra. El gobierno incluso intentará colocar otro proyecto en paralelo, pero nosotros tenemos este proyecto avanzado, debemos votarlo mañana, debemos entregar una señal clara al país y yo me sumo a que lo hagamos tratando de colocar lo menos posible de indicaciones para no entrabar este proceso y que avance lo más rápido posible para entregar tranquilidad a las chilenas y chilenos. Gracias, presidente.
Gracias, Carlos. Tiene la palabra la señora. Gracias, presidente, estimados colegas. Saludo a los trabajadores, a Juan Moreno, que es secretario de la Ramal de Comercio de la CUT y además presidente del sindicato de Walmart, a las dirigentes y dirigentes, Alejandra, que está escuchando, y a todos los que nos están acompañando. Presidente, yo agradezco que estemos tratando este proyecto hoy día. Creo que es respuesta a la no respuesta del gobierno frente al drama que viven innumerables familias en nuestro país. Creo que además los argumentos de que esta es una mala señal podrían ser válidos si ellos pusieran encima como gobierno una buena señal, pero hasta ahora, o una buena medida, perdón, pero hasta ahora no tenemos ninguna mejor. Y yo lamento que sea el ahorro de los trabajadores el que les haga enfrentar una situación de pandemia mundial y no una ayuda y una respuesta del Estado. Creo, presidente, que tenemos que abordar la discusión de este proyecto de ley con la urgencia y la omnicomprensión de los temas para que tenga efecto. Y aquí yo voy a insistir en un tema que no es menor. Si nosotros tramitamos hoy día, cuando digo hoy día mañana, este proyecto, y no tramitamos en paralelo el tema del pago de las pensiones de alimentos, lo que va a ocurrir es que los deudores van a pedir su retiro y no se va a poder hacer efectiva la retención. Y eso es algo que tenemos que entender. Por eso era tan importante el que se hubiese tramitado hace ya más de un mes el proyecto del retiro por subrogación, que no se ha tramitado en esta comisión. Y por eso es importante que en este proyecto se haga la indicación, si no se va a tramitar en conjunto la retención o la retención por subrogación del tema de pensiones de alimentos, porque si no vamos a dejar desprotegidas a las acreedoras o acreedores, 90% son mujeres, 10% son hombres. Y eso es fundamental. Quiero decir también, presidente, que en la tramitación del primer retiro, que vino a responder a algo que habíamos planteado varios de nosotros en marzo, dentro de ellos el senador Carlos Bianchi, cuando presentamos la moción parlamentaria, nosotros planteamos como indicaciones al primer retiro el tema de posibilitar un segundo retiro con un reintegro entre medio, que eso es algo que tenemos que plantear en esta discusión, porque hay muchas y muchos que quisieran que esto sea parte de la discusión. Y también, presidente, creo que es fundamental entender que debiéramos abordar dentro de esta discusión qué pasa con las utilidades o las rentabilidades, digamos, anuales obtenidas por sobre el promedio de los fondos de AFP. Y lo digo porque esta discusión debiera empezar a permitir que instalemos la discusión del tema de pensiones, entendiendo que son temas distintos. Y además, presidente, creo que es importante señalar aquí, y está la ministra, entiendo, en la comisión, que no se entiende, anunciado ya que va a recurrir al Tribunal Constitucional. O sea, se niega a ver una solución para hombres y mujeres de nuestro país que no tienen otra posibilidad que usar sus ahorros y no pone encima de la mesa una solución. O sea, desde la comodidad del hogar del presidente, al que no le falta nada, le niega a hombres y mujeres de esfuerzo el poder usar sus ahorros. Eso me parece de verdad, presidente, que es casi obsceno. No ayudamos, no facilitamos y tampoco permitimos que hombres y mujeres del país tengan la posibilidad de usar sus ahorros. Presidente, ¿en qué mundo estamos? ¿De qué se trata esto? ¿De angustiar y ahogar a las familias? Y quiero decirle además, presidente, que hay un número importante de hombres y mujeres que ya no tienen que retirar. Y tampoco hay una solución para ellos. Tampoco hay IFE 4. Tampoco hay un ingreso a la clase media, que es algo que venimos planteando y usted también está también en ese grupo desde marzo de este año. Entonces suma y sigue. Angustiar a las familias, ahogarlas. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el foco del gobierno del presidente Sebastián Piñera? Y lo digo con todas sus letras. Aquí tenemos hombres y mujeres de trabajo, de esfuerzo, que han expuesto el drama que están viviendo. Tenemos el día jueves una manifestación en todo el país del sector
gastronómico y hotelero y eventos, que a la fecha no han tenido una solución para enfrentar la no ayuda del gobierno, porque no califican para el FOGAPE y por cierto no califican para ninguno de los IFE. Creo, presidente, que hay que darle celeridad y creo que además hay que o tramitar en conjunto el tema de las pensiones o vamos a meter obviamente indicaciones en este proyecto por lo que ello pueda significar para hombres y mujeres en nuestro país y detrás de ello están nuestros niños, niñas y adolescentes. Gracias, presidente. Gracias, senadora Rincón. Yo tengo algunos inconvenientes de conexión, por eso he apagado la imagen en algunos momentos, pero hemos seguido todo el debate. Veo a Francisco Buenchumilla y si me ayuda Ignacio, la palabra. el orden, Jimena Órdenes y el orden de los senadores o senadoras que intervengan. Francisco Buenchumilla tiene la palabra. Está pidiendo la palabra también el diputado Bianchi, Karim. Correcto, correcto. Lo vamos a establecer en orden, ningún inconveniente. Francisco, Jimena y Karim. Presidente, yo quiero saludar a Juan, Alejandra, a Nelmis que han expuesto y quiero referirme a las exposiciones que ellos hicieron. Porque se trata en esta sesión, entiendo yo, de escuchar el planteamiento que ellos nos hacen a nosotros. Entonces, a mí me parece que don Juan Moreno ha hecho dos comentarios que a mí me parecen muy importantes que nosotros pudiéramos aquí comentar y dilucidar. Don Juan decía que el acuerdo a que llegaron los economistas del Colegio Médico con sectores políticos de gobierno y oposición, ese acuerdo decía que se iban a gastar 12.000 millones de dólares. Entonces aquí estamos con una danza de cifras que sería bueno que el gobierno a nosotros nos sincerara y nos aclarara convenientemente. Cuando digo nosotros estamos diciendo al país, por supuesto, porque a mí no me queda claro este planteamiento de las cifras. Efectivamente, aquí se comprometieron y se habló con una firma de 12.000 millones de dólares. Pero el señor ministro de Hacienda estuvo aquí en nuestra comisión el otro día y también presentó una serie de cifras. Y en esta oportunidad, el ministro de Hacienda dijo que los recursos movidos en todo este tiempo por la crisis que estamos viviendo, eran del orden de 25.000 millones de dólares. Entonces, por un lado, se dice que tenemos un acuerdo por 12.000 millones de dólares. Viene aquí el ministro y dice que el gobierno ha movido 25.000 millones de dólares, pero a su vez, el propio ministro afirma que de acuerdo al primer retiro que se hicieron del 10%, eso significó inyectarle a la economía 15.854 millones de dólares. El 10%, el primer retiro, la gente, haciendo uso de la demanda en economía, por el consumo, y por otras vías de gasto, de estos 15.854 millones de dólares, significó una tremenda inyección a la economía que prácticamente dicen que podría haber significado 2 puntos del PIB para que la economía de este país no baje en relación con eso que significa 2 puntos prácticamente del crecimiento de la economía para este año por este efecto. Pero al mismo tiempo, el ministro de Hacienda dijo que un segundo retiro iban a significar 19.000 millones de dólares de inyección a la economía. Entonces, de acuerdo con la cifra del ministro de Hacienda, si hay un primer retiro de 15.854 millones de dólares, más un segundo retiro, si esto se aprueba como yo espero, significaría 19.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de 34.854 millones de dólares. Entonces, yo sé que no está el ministro de Hacienda aquí, entiendo que tampoco está la ministra del Trabajo, pero sé que está Pedro Pizarro, que es el señor subsecretario. Yo le pediría al gobierno que sería bueno que nos pudiera aclarar exactamente de qué estamos hablando en materia de cifras a propósito de lo que decía don Juan respecto de los 12.000 millones que se comprometieron en ese acuerdo político que hubo, entiendo, en el mes de junio o julio, ya no me acuerdo, pero en unos 2 meses fue.
Entonces, para saber exactamente de qué estamos hablando y la opinión pública sepa y los trabajadores sepan de qué estamos hablando. Porque la inyección de 34.000 millones de dólares a la economía, bueno, significa poco menos que el 40% de lo que es el presupuesto nacional. ¿Y cuánto significa eso del Producto Interno Bruto? Si el Producto Interno Bruto está cerca, no sé, poco más de los 200.000 millones de dólares, entiendo. Bueno, significa, no sé, no soy bueno para las matemáticas, pero yo creo que algo menos del 10%. Entonces, ¿cómo cuadran estas cifras? Pues ahí tenemos un primer problema que a mí me gustaría que el gobierno pudiera aclararnos, y se lo digo a don Pedro para que ojalá el ministro de Hacienda o el director de presupuesto nos pudiera informar. Y además porque yo entiendo que cuando estamos incorporando a la economía 34.000 millones de dólares, de partida hay un 19% que es IVA, si esto va al consumo. Entonces, retorno por la vía de impuestos, el 19% de lo que se está gastando. Entonces ahí estamos hablando casi de 7.000 millones de dólares de retorno. Entonces, yo creo que es bueno aclarar este punto a propósito de lo que expuso don Juan. Una segunda cosa que planteó don Juan fue el pago de impuestos. Y efectivamente este es un tema que cuando llegue el momento, yo el otro día en mi primera intervención dije que lo iba a plantear, porque a mí me parece que es muy distinto. Todos los trabajadores que no pagan impuesto global complementario y que pagan el impuesto a la renta o que están exentos, estas cifras las conocemos, pero hay un segmento que está en los últimos tramos del global complementario que sí paga impuestos cuando consolida sus impuestos en abril todos los años. Entonces yo coloco el ejemplo de, por ejemplo, de un gran gerente o de un parlamentario, un diputado o un senador, que retira su 10%. Entonces yo creo que debería pagar impuesto global complementario. Impuesto a la renta no, porque no me voy a alargar en la naturaleza jurídica de lo que es esta plata, el retiro, lo vamos a ver una vez que discutamos la indicación, ese tema un poco más complejo desde el punto de vista técnico. Pero a mí me parece que si un parlamentario o un gerente de una gran compañía retira su 10%, si paga impuesto global complementario, creo que es un punto digno de discutirse y de no dejarse pasar. Tercero, respecto a lo que dijo Alejandra, dijo una cuestión muy importante a mi juicio. Dijo, no pongan condiciones con nuestras platas. No estamos pidiendo un bono al gobierno. Eso fue exactamente lo que dijo Alejandra. Tomé nota de lo que dijo. Mire, Alejandra coloca aquí un tema de gran trascendencia política en la discusión, en orden a que la gente siente y sabe que esas platas que están ahorradas les pertenece a ellos. Así por lo demás fue todo el discurso que hizo la derecha durante mucho tiempo, en el sentido que estas platas eran propiedad privada de los trabajadores, y entonces la gente dice, bueno, si estas platas son mías, entonces ¿por qué yo no las puedo retirar? Y entonces ahí plantea un tremendo problema político. Y la gente dice, yo retiro esto que es mío, porque con mi plata se formó un mercado de capitales de más de 200.000 millones de dólares, y de esa plata han usufructuado por 40 años los grandes empresarios de Chile. Y entonces, mientras las AFP con mi plata ganan plata y los empresarios invierten con mi plata y tienen inversiones y ganancias, entonces ¿por qué yo no puedo retirar mi plata? Entonces ese es un discurso que va al nervio de la discusión del sistema que hemos creado y que ha hecho agua. Por lo tanto, presidente, me parece a mí que ha sido un gran aporte político lo que han hecho tanto Juan como Alejandra, y saludo también a Nelmi por la contribución que hizo desde el sur respecto de su experiencia con las manipuladoras de alimentos, a los cuales aprovecho de saludar a la vecina región de Valdivia de la Araucanía. Gracias, presidente. Señor secretario.
Tenemos ahí al presidente, pero no parece su... No, pero yo quiero hacer una propuesta. Si puede presidir el senador Buenchumilla, mientras tanto, como para seguir dando la palabra, nada más que eso. Gracias. Carlos, nos pasa a menudo eso que de repente tenemos esta... No sé, don Ignacio, llame usted al presidente. Con un problema de Ahí está el presidente. La senadora Luz Ebensperger. Le dio la palabra a Luz, parece. Ya había pedido la palabra igual. Perdón. Pero es que también la senadora Luz Ebensperger, yo estoy apagando la cámara cada cierto momento. Por favor, señor secretario, sigamos en las intervenciones que se han acordado. Sí, corresponde a la senadora Jimena Órdenes. Y luego el diputado Karim. Y luego el diputado Karim Bianchi. Jimena, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero saludar a Juan, a Alejandra y a Nelmis, agradecerles sus aportes y opiniones para el desarrollo de esta discusión en la Comisión de Constitución respecto al segundo retiro del 10%. Aquí hay varios temas. A mí me hizo mucho sentido una frase que sostenía Nelmis, que tenía relación con que al final del día han sido los trabajadores y trabajadoras quienes han tenido que sortear su propia crisis. No, creo que era más o menos así lo que planteaba textual. Y para mí es importante que discutamos el segundo retiro, porque ya en el primero observamos que casi 10 millones de personas retiraron los fondos desde su cuenta de capitalización individual. Estamos hablando del 87% de los afiliados, y eso permitió que se generara un nuevo dinamismo económico. La economía está estrangulada al día de hoy. El tema de los empleos, las cifras indican que efectivamente tenemos un problema como país en este tema, y también porque creo que el gobierno no entendió que para una crisis, para una situación de esta naturaleza, se requerían medidas y políticas públicas que tiendan más bien a la universalidad y no a medidas focalizadas. Y por eso, a pesar del bono COVID, del crédito COVID-FOGAPE, del bono de 500.000 pesos, del seguro de desempleo y de otras medidas, finalmente no ha sido suficiente. Y en eso yo también le hago un llamado al gobierno a pensar, sobre todo la lógica de la discusión de ley de presupuestos del año 2021, en medidas que tiendan a ser mucho más amplias, más universales, que sean menos burocráticas. La excesiva focalización, el mejor ejemplo es el ingreso familiar de emergencia en sus 3 versiones. Finalmente se acogió un poco lo que habíamos planteado como oposición, pero el tiempo también jugó en contra de las familias. Por lo tanto, creo que ahí tenemos una tarea. Yo coincido con lo que plantea el senador Buenchumilla. O sea, los chilenos pusieron de sus ahorros cerca de 16.000 millones de dólares. Y eso es lo que activó las economías, tuvo una expresión tan concreta de la cual todos somos testigos, que obviamente vamos a apoyar el segundo retiro. ¿Qué preocupaciones tengo respecto de esto? Yo creo que tenemos que darle celeridad, y es lo que ha hecho la Comisión de Constitución a este proyecto. Las familias están esperando sus ahorros para antes de fin de año, y por lo tanto en esta conversación yo lo que espero que el gobierno también apoye y entienda el sentido de urgencia que tiene, porque a mí me preocupa cuando a veces se instalan estas ideas o se dejan ahí en el aire de las reservas de constitucionalidad. O sea, yo espero que se respete la voluntad soberana del Congreso en tanto representante de los miles de trabajadores y trabajadoras que están demandando esto. Yo represento una región de zona extrema. Hace unos días se realizó una caravana por el trabajo, porque efectivamente el sector gastronómico, el sector turismo, el sector del comercio, hoy día están sobreviviendo y ni siquiera están pidiendo un aporte fiscal porque no calificaron. Lo que están haciendo es exigir sus ahorros, y obviamente que eso nos instala en una paradoja que siempre defendieron las AFP, que es el tema de que los ahorros le pertenecen a las personas, de los fondos de capitalización individual. Y yo creo que ahí quedó entrampado también un discurso y evidentemente dio paso al 10%. Pero creo que en esta otra conversación lo único que habría que afinar, evidentemente yo creo que hay que ver el tema de los impuestos. A mí lo que me preocupaba es que no sea ese tipo de indicaciones la que contradiga los procesos y le den rapidez.
a esta alternativa. Por eso creo que me preocupa, no, obviamente creo que es un tema que tenemos que hablar, pero el tema de esto no es el 10% más rico de Chile. El tema de esto es la gran mayoría de chilenos que requiere una respuesta sólida, contundente y rápida, que espero que esté para fin de año. El tema de las AFP tampoco estoy de acuerdo que el gobierno condicione esta conversación con una reforma estructural. O sea, creo que son temas que evidentemente podemos hablar mucho del fracaso actual del sistema AFP, pero evidentemente ya no resiste este sistema de capitalización individual, que al final se da para espacios de especulación en el mercado de capitales, y las rentabilidades que se han obtenido nunca se han expresado en pensiones que al final del día sean dignas. Así que yo espero que aprobemos este 10%, que le demos celeridad, valorar el trabajo que ha hecho la Comisión de Constitución del Senado, lo puesto en tabla rápidamente, que lo podamos pasar a sala ya durante esta semana o la próxima. Muchas gracias, presidente. Gracias, Jimena, por su intervención. Le damos la palabra al diputado Karim Bianchi. Gracias, presidente. Saludar a todas las senadoras y senadores y también a toda la gente que está atenta a esta transmisión, que sé que hay una gran necesidad en este país y una ansiedad por lo que está sucediendo en el Senado. Así que yo primero le agradezco, Alfonso, porque el trabajo que ustedes están haciendo es parecido al que hicimos en la Cámara, de colocar esto en tabla rápidamente, poder darle una solución, destrabar un problema al cual nos llevó el mismo gobierno, al no entender que la ayuda que tenía fecha de vencimiento en diciembre se debía hacer algo. Yo quisiera partir por ahí, porque el mes de agosto, cuando redactamos este proyecto de ley, pensamos justamente en la fecha de vencimiento. Teníamos una ayuda hiperfocalizada que no llegaba a todas las personas, pero además que tenía fecha de vencimiento. Entonces dijimos los tiempos legislativos, la gente siempre reclama que no llegamos a tiempo. Bueno, yo esperé que instalando este proyecto y viendo situaciones, y ejemplifico con Magallanes, porque Magallanes ya tiene un segundo y yo diría que hasta un tercer rebrote, entonces podíamos anticipar lo que se podía dar en el resto de las regiones, porque acá yo lo que veo que el ministro de Hacienda lo que espera es que haya un gran rebrote en Santiago. La mirada de regiones no existe para él, o sea, toda la ayuda se focaliza cuando hay un problema en el centro del país. Y las regiones ya han tenido segundo rebrote y las regiones también lo están pasando mal. Entonces tenemos que mirar esta situación como país y no con esa mirada centralista que siento que se le está dando. Entonces, yo la verdad que pensé que en algún momento iba a tener que retirar este proyecto. Y dije, el gobierno va a llegar con una alternativa, va a llegar con una solución, pero hasta el día de hoy, ni en la Cámara de Diputados, ni ustedes en el Senado, le han traído una solución efectiva o que diga, mire, hay otra alternativa, porque tenemos un problema. Y no puede ser, como decía la senadora Órdenes, la amenaza con el sistema de pensiones, porque el problema no es el 10%. Hay 2 millones de personas que retiraron y quedaron sin fondo. Otros 2 millones que van a quedar sin fondo. Pero ese no es el problema del 10%. Son personas que están, ¿no es cierto?, anticipando una dependencia del pilar solidario porque tampoco iban a tener una pensión que le pudiese durar más que un par de meses, o personas muy jóvenes que todavía tienen tiempo de poder capitalizar en el futuro, o personas extranjeras que están recién entrando al mundo laboral. Nosotros cuando partimos por lo menos con el primer proyecto, luego hubo algunas modificaciones, teníamos 2 ideas fundamentales, que era el poder, ¿no es cierto?, ejercer el 10% con las mismas condiciones, que sea universal, sin la letra chica, que yo creo que es el primer éxito del proyecto, y además que tomando lo que quedó en claro con el primer retiro, es que muchos de los expertos que auguraban algo muy malo respecto de este proyecto finalmente estaban mintiendo, estaban equivocados, y el derecho de propiedad. Y en ese derecho de propiedad quisimos incorporar una figura que, bueno, quedó fuera del proyecto, pero que me parece interesante, que la miramos en el caso de lo que sucedió en Australia, que las personas podían hacer un retiro y al ejercer un reintegro le daba la nueva posibilidad, y era en el fondo la motivación para hacer el reintegro y dañar lo menos posible el sistema de pensiones, porque hoy día la única motivación a devolver es el no pagar impuestos. Pero en ese momento creíamos que era una buena alternativa, que pudiese haber un tercer, cuarto, quinto 10%, pero con la condición del reintegro. Eso quedó fuera del proyecto, y lo otro que quedó fuera, pero que sé que lo están viendo de manera paralela, fue el retiro forzoso.
Otra de las cosas que quedó en claro en el primer proyecto del 10% es la situación que tenemos como país en el casi un 90% de incumplimiento. Tenemos un 84% de pensiones que no se pagan, que están formalizadas en un tribunal, y otras que son de mutuo acuerdo que superan ese porcentaje. Entonces, buscamos la figura del reintegro, de la subrogación, colocándola en este proyecto, y la comisión prefirió verla aparte, lo vimos aparte. Había un proyecto que se había iniciado con una figura de agencia oficiosa, pero que seguía dependiendo de la voluntad del que debía, por lo tanto entendíamos que había que forzar este pago, y por eso que lo hicimos a través de la figura de la subrogación, que nos parecía que era lo más justo, y trabajamos con la Asociación de Magistrados para ver el método que más rápido pudiese resolver el problema de quién se la deuda y que pudiese colapsar menos el sistema judicial. Así que yo creo que son las dos incorporaciones que creo que la hacen bien. Yo sé que ustedes están discutiendo el tema de la carga impositiva. Yo en lo particular puedo ¿no es cierto?, decir que fue una discusión también que se dio en la comisión. Yo creo que es un error, porque hay muchas personas que están hoy día, y si algo también nació luego de la crisis, es la solidaridad. Entonces, en alguna familia que está, por ejemplo, el padre de familia bien, pudo haber perdido el empleo la señora, o al revés, o están ayudando a los hijos. Entonces yo creo que colocar una carga impositiva, si queremos buscar impuestos, busquémoslo quizás con los súper ricos, pero no con la clase media que hoy día está sufriendo producto de esta pandemia. Yo le voy a colocar el ejemplo, me decía un comerciante magallánico: mire, diputado, ojalá no coloquen impuestos porque yo sí tengo una renta que supera los 2,5 millones. Recordar que la Cámara había fijado un plazo para establecer la renta promedio de 10 años, lo cual podía variar mucho en el tiempo. Entonces me dice, yo en los 10 años, claro que voy a tener renta superior, no es mi situación actual, yo con esto puedo pagar arriendos, puedo pagar los empleos, puedo comprar mercadería. Entonces la situación de hoy es muy diferente. Decía igual, creo, el senador Bianchi, el tema de poder bajar el plazo. Yo creo que en eso cometimos un error en la Cámara, en fijar, porque incluso resultaría mejor fijar 2 cuotas, una que venga inmediatamente o una después, pero manteniendo, ¿no es cierto?, lo que es una sola cuota. Yo creo que lo importante es poder rebajar el plazo a lo menos 15 días. Yo creo que ahí nos equivocamos, y es un aporte que se podría realizar desde la comisión de parte de ustedes. Y yo nada más que agradecer el poder compartir con ustedes lo que fue la experiencia desde la Cámara de Diputados y también la celeridad que le están dando al proyecto, sin olvidar que ojalá salga de la mano con el retiro forzoso, porque si no muchos deudores de pensión de alimentos van a aprovechar la situación para retirar antes de que salga la ley. Por eso es necesario y urgente, como yo pensaba, que sea una sola ley, pero si como ahora hay 2, tienen que salir paralelamente. Muchas gracias, presidente. Gracias, Karim, por su intervención. Yo lo que les agradecería es que hemos escuchado varias intervenciones, poder ponernos de acuerdo. Hablábamos al inicio de esta sesión del procedimiento que sigue. Yo mañana voy a citar para despachar el proyecto. Es importante reforzar hoy día las palabras de Juan, de Nelmis, de Alejandra, que creo que representan trabajadores de carne y hueso a lo largo de Chile, que nos permiten precisar algunos aspectos y seguir avanzando en esta discusión. El senador Rodrigo Galilea me pide la palabra. Rodrigo, adelante. Muchas gracias, presidente. Y junto con agradecer, por supuesto, las posiciones de nuestros invitados, de Alejandra, de Nelmis, de Juan y de los demás parlamentarios. Senador Bianchi, el diputado Bianchi, que cada vez hablan más parecidos, entre paréntesis, pero a Jimena, a Pedro, en fin. Yo quería hacer me voy a permitir hacer algunos contrapuntos, presidente, sin ánimo, por supuesto, de polemizar ni nada, porque no es ese mi interés, sino que simplemente de que tengamos más cosas en cuenta. Por supuesto que todos nosotros que estamos en contacto con la comunidad, nos ha tocado, algunos de más cerca, otros de más lejos, situaciones muy dramáticas en esta pandemia. Rubros particularmente golpeados, como es el rubro hotelero, el rubro restaurantes. Hemos visto cómo algunos se han podido reconvertir, otros no. En fin, han habido todo tipo de experiencias, gente que ha sufrido temas de salud en su familia,
otros que no, otros que fueron consecuencias graves, otros que no, en fin. Ha sido, sin duda, un año duro, que de alguna manera deja huella en todos. Ahora, ¿es posible que un país como Chile, o en realidad cualquier país del mundo, pueda pasar una crisis de esta magnitud como que no hubiera pasado nada? ¿Es capaz el Estado, las personas, en fin, es capaz de hacer como que aquí nada ocurrió? La verdad es que es imposible. Entonces, yo quiero partir poniendo una cuota de realismo. A todos nos encantaría que frente a una situación tan dramática como esta, el Estado, sea el país que sea, fuera capaz de alguna manera ayudar en tal magnitud que, aunque hayamos perdido la pega, aunque estemos en cuarentena, aunque estemos, en fin, en la situación en que estemos, no nos pase nada o casi nada. Pero la verdad es que eso es imposible, es absolutamente imposible. Y por lo tanto, este gobierno, como cualquier gobierno, y ha sido finalmente el desafío de todos los gobiernos del mundo, sean australianos, malayos, japoneses, canadienses, mexicanos, peruanos o chilenos, ha sido ver cómo contribuimos de la manera más eficiente en que esta crisis, que va necesariamente a tener impacto, tenga, ojalá, el menos impacto posible. Pero de que va a tener impacto es una cuestión, es un dato de la causa. Es imposible que no lo tenga en la vida de todos. Entonces, quiero ahí partir haciéndome cargo de algunas cosas, porque se ha hecho, es bien típico decir, no, es que el gobierno llegó tarde, que no ha sido suficiente, que bueno, nunca va a ser suficiente. Yo quiero partir de esa base. Nunca va a ser enteramente suficiente, porque simplemente no tenemos cómo hacer que las cosas se igualen. Partimos con un IFE 1, después un IFE 2, un IFE 3. Efectivamente, el primer IFE llegó a una cierta cantidad de gente y los mecanismos que tenía el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Desarrollo Social de Chile, con todos sus aciertos y todos sus defectos, pudo llegar hasta cierto punto. Después tuvimos que modificar, cosas que son siempre difíciles de hacer en los gobiernos y en los países. Pero finalmente, yo quiero que tengamos un orden de magnitud. El IFE llegó a 8 millones de personas. Nunca, pero ni de muy cerca, una ayuda había sido tan global en la historia de nuestro país en cualquier tipo de crisis. 8 millones de personas es un número increíblemente grande. Así que lo primero es reconocer el esfuerzo que hizo el Ministerio de Desarrollo Social y todo el aparataje para poder llegar a una cantidad de gente que no se había llegado nunca jamás en la vida. Después, en el Ministerio, y eso habla además de que no hubo tal focalización. Al final del día, 8 millones de chilenos son prácticamente la mitad de los chilenos. Después en el bono de clase media, tampoco decidimos, por la experiencia que se tenía, dijimos, bueno, ¿saben qué? Aquí no va a haber focalización. Basta la declaración jurada. Basta la declaración jurada de que tuve menos ingresos, menos de un 30% de ingresos. Punto. Y llegó a 1.600.000 chilenos. Ese también es un número gigantesco y además se les dio un préstamo en condiciones hiper favorables. Y ahí no hubo focalización, bastó simplemente declaración jurada. Entonces, además están las cajas de alimentos, además está la postergación de cuota de crédito hipotecario, además está eventual postergación de pago de cuentas de cuentas de la luz, de las cuentas del agua. O sea, ha habido una batería enorme que le ha llegado a más de la mitad de todos los chilenos del país. Entonces, después, a mí siempre me gusta, yo sé que a mucha gente termina odiando la economía, pero yo creo que es bueno tener ciertos parámetros científicos en esto, que yo sé que suenan poco humanos o poco sensibles, pero finalmente dan ciertos parámetros. ¿Cuál ha sido la pérdida de ingresos laborales en Chile? Esto se ha estudiado y lo han chequeado universidades, lo han chequeado. Eso ha sido del orden, yo sé que estos son números que para todos nosotros nos quedan gigantes, pero nos ayuda a tener algún orden de magnitud. Ha sido de 7.000 millones de dólares aproximadamente.
Ese es el número real de pérdida de ingresos laborales en Chile. La ayuda, la transferencia directa del gobierno de Chile ha sido por más que esa suma. Los retiros de AFP fueron del orden de 16.000 millones. O sea, ya vamos en el triple de ayuda directa a las familias de lo que efectivamente perdieron. Por supuesto que aquí siempre la carga puede no estar muy bien estimada y puede que haya a alguien que le llegó cero y a otro que le llegó mucho. Pero en términos generales, a las familias chilenas que perdieron 7.000 millones de dólares, de una u otra manera, a través de IFE, bono clase media, retiro de AFP, etcétera, le han llegado ya ha aparecido un monto del orden de los 22.000 millones de dólares. Y quizás es por eso, y quizás, presidente, podríamos preguntarle este dato al Banco del Estado. Tengo entendido que hoy día, si miramos los saldos de las cuentas RUT en el Banco del Estado, hoy, respecto de un año atrás, tengo entendido que el saldo está multiplicado por 3. Está multiplicado por 3. Lo que me alegra, no tengo ninguna queja en eso. Sería bueno chequearlo, porque esa es la información que tengo yo. A lo mejor me la dieron algo errada, pero está multiplicada por 3. Ha habido ayuda de los gobiernos regionales. Yo sé que hay, muchos aquí se han referido a los restaurantes, pero yo mismo he ayudado a gente que tiene pequeños restaurantes en barrios de Estación de Linares y qué sé yo, a postular a Cercotec. Y han podido ganar fondos y han podido reconvertirse para hacer delivery, para hacer un montón de cosas. Entonces, ¿por qué doy toda esta lata? Es porque yo creo que la idea de hacer un retiro universal de las AFP es una idea que no es necesariamente muy buena. Esto tiene un montón de efectos colaterales, Tiene efecto en el ahorro del país, tiene efecto en la inversión en el país, tiene efecto en cuánta plata va a tener que destinar el Estado de Chile para suplir esto, porque al final las pensiones se tienen que suplir, y por tanto cuánta plata deja de usar en otras cosas. La economía finalmente es un círculo, todas las cosas están encadenadas. Alguien decía, no, pero es que la AFP invierte y esto finalmente eso es la rentabilidad de la empresa de los ricos. Miren, si hagamos una línea sencilla, parte de lo que la AFP invierten, de verdad, es en bonos que emiten los bancos. Los bancos recogen esa plata, ¿y qué hacen con esa plata? No la guardan en la bóveda del banco, sino que se la prestan a empresas, se la prestan a personas que piden crédito consumo, se la prestan a personas que compran una casa a través de un crédito hipotecario, y con eso las AFP obtienen una rentabilidad que se refleja en que nuestros fondos logran crecer. En el tiempo, eso es relevante, y cuando dejamos de hacer eso, bueno, también tiene un efecto. Entonces, quiero llevar esto finalmente a una cuestión de límites. Yo sé que es re latero y fome hablar de límites, pero ¿por qué los economistas, que fueron citados por el Colegio Médico y otra gente más, dijeron, ¿sabe qué? Chile tiene que destinar a esto 12.000 millones de dólares. ¿Por qué fue 12.000? ¿Y por qué no fue 20.000? ¿Por qué no fue 30.000? ¿Qué costaba? Entonces, deberíamos hacernos toda esa pregunta. ¿Qué costaba que fueran 20.000 o 25.000 y hacer un cheque, oiga, ¿sabe qué? Pase por el Banco del Estado y saque un cheque de acuerdo a sus necesidades? ¿Lo podríamos haber hecho? Bueno, en teoría sí. Pero ¿por qué se ponen límites? Porque hay un montón de medidas que finalmente pueden ser pan para hoy y hambre para mañana, que trastornan lo que es la debida marcha de los países. Entonces, aquí todo el desafío que tenemos como Congreso es lograr ayudar a la gente que efectivamente lo necesita, pero no generar a través de medidas que van más allá de lo prudente, creo yo, una serie de trastornos que no queremos ni para el Estado ni para las bases de un país que tiene que seguir desarrollándose. Entonces, yo sé que, presidente, que en esto yo puedo ser el ladero, el fome, el que viene con la cifra, pero quiero decirle que entendiendo, comprendiendo, compartiendo, a mí también me toca vivir el drama de muchísima gente. Creo que deberíamos hacer un esfuerzo en tratar de que las medidas que se tomen vayan
estrictamente a quienes lo necesitan y no hacer algo tan universal que tiene consecuencias, a mi juicio, indeseadas y malas y perjudiciales para el país en su conjunto y en el tiempo. Así que le pido perdón por todo el rato que me he tomado. Vuelvo a agradecerle a Juan, a Alejandra y a Nelmi sus intervenciones y quería simplemente hacer este contrapunto. Por supuesto, si alguien lo quiere tomar en cuenta, bien, y si no lo quiere tomar en cuenta, bueno, bien también. Muchas gracias. Gracias, senador, por su contrapunto. Creo que principalmente nuestros invitados, quienes nos siguen acá, es bueno hacer el debate. En esta comisión somos rigurosos y todos los senadores y senadoras han intervenido, tienen derecho a sus planteamientos. Lo importante es fijar los marcos de discusión y sobre todo poder conocer cada uno de los elementos. Yo quiero valorar y agradecer a los invitados y principalmente abrir la discusión, devolverles la pregunta, ya sea a Juan, a Alejandra o a Nelmis, que quieran contestar. ¿Desde qué punto de vista la situación económica, la situación de menor consumo, menor dinamismo, cómo les afecta en algunos conceptos variables que tienen de sus remuneraciones? Lo hemos visto en el mundo de especialmente hotelería, gastronomía, en que claramente ahí el trabajo se destruyó y no están funcionando, pero me contaban muchos garzones que todavía funcionan en algún lugar, claramente tienen menos propina, que era un variable que hacía la diferencia. Ustedes tres son sindicatos grandes, nacionales, en los cuales hay algunos elementos variables que cambian, como eso también impacta, me imagino, en la economía, no solo desde el punto de vista de la familia extendida que uno tiene del familiar, el hermano, la madre o el cónyuge o pareja que quedó sin trabajo, lo cual impacta en sus remuneraciones o en la disponibilidad. Y yo creo que ahí también hacerle una pregunta, Juan, Alejandra o Nelmis, me piden la palabra para poder contestar, pero también a propósito de lo que señalaba Rodrigo Galilea, el senador Galilea, y poder preguntarle ahí al Ministerio del Trabajo, quien esté, si es el subsecretario o la ministra, si ha podido reintegrarse. Yo creo que no hay una dimensión adecuada en el país desde el punto de vista cómo esto ha empobrecido a la población, cómo ha empobrecido o cómo ha generado incertidumbre, porque la economía se mueve con certidumbre, con la certeza si yo voy a tener a final de mes plata para pagar mi arriendo, el hipotecario, la universidad o el colegio de los niños o cosas de esa naturaleza, o si tengo el capital para el producto. Y aquí particularmente al Ministerio del Trabajo, ¿cómo ven ustedes, Pedro? Y no es casualidad que aquí hay senadores principalmente de la zona sur, desde Magallanes, Aysén, los lagos, los ríos, donde la pandemia se ha extendido y donde tenemos situación de cuarentena. Entonces en cuarentena no hay posibilidad de trabajar, no hay posibilidad de hacer un trabajo anexo, de tener un pololo o un trabajo esporádico en el furgón, en el vehículo, revender productos, hacer gafitería, no sé, cosas donde la gente se la puede arreglar. Entonces, yo me alegro tremendamente que la zona central, principalmente el Gran Santiago y el Gran Valparaíso, han salido, han retrocedido y en buena hora, pero también puede haber una recaída. Entonces, si ustedes tienen pensado alguna mirada diferenciada, porque hay zonas en las cuales la pandemia ha sido devastadora. Hay un tema económico y son los promedios, y los promedios siempre son engañosos, porque así como en Puerto Montt, en Punta Arenas, ahora Valdivia, en La Unión, estamos con cuarentena, hay otras ciudades que no lo han tenido. Entonces, incluso a veces las ciudades chicas, en pequeñas localidades rurales, se ha podido llevar de mejor manera esto, porque la economía familiar, la agricultura familiar campesina permite llevar algunos temas. Entonces, pregunta concreta ahí también al ministerio, al subsecretario, a la ministra, ¿cómo ustedes ven desde el punto de vista diferenciado esto en los territorios? Y también reitero la pregunta a nuestros invitados, a Juan, a Nelmi o a Alejandra, si me piden la palabra, ahí Juan, inmediatamente, ¿cómo ustedes lo ven en sus asociados o en su entorno? ¿Alguien me pide la palabra antes de...? ¿Sí? ¿Quién? Juan Moreno. Juan Moreno, adelante, Juan. Sí, presidente, que usted dio un punto no menor.
Creo que es importante entender acá, que yo escuché atentamente la exposición del senador Galilea. Yo creo que primero las necesidades están hoy día. Eso el dicho que dice pan para ahora y hambre para mañana, yo creo que ya estamos con la necesidad hoy día. No quiero decir el hambre, sino que la necesidad hoy día. Por eso se está haciendo y se están buscando todo lo que se ha dicho con el segundo retiro. Y si uno quisiera ver en el tema económico, yo creo decir que aquí la economía se golpea o ha golpeado fuertemente el tema del comercio en general, turismo, servicios y todo eso. Nosotros tenemos 2 millones de trabajadores, en este momento cercanos a los 2 millones de trabajadores en este sector, que sus rentas no andan más allá de los 400.000 pesos. 70% son mujeres, jefas de hogar la gran mayoría. Santiago no es Chile y aquí lo que se ha hecho es generar solamente una mirada centralista y no mirar las regiones lo que está sucediendo. Los trabajadores del sector comercio viven a través de los variables, no viven a través de un sueldo fijo, viven de variables, viven de la propina, como bien dice el senador, el presidente, los que atienden los cajeros o los que atienden el mesón atienden por propina, o perdón, por variables, por comisiones. El primer retiro, a ellos les inyectó claramente un aumento, o recuperaron lo que estaban ganando, o casi lo que estaban ganando. Por lo tanto, acá hay que tener mucho cuidado con algunos conceptos que se utilizan porque dañan la sensibilidad de los trabajadores y trabajadoras. Yo no quiero separarlo en clase media. Aquí los que se están viendo golpeados son trabajadores y trabajadoras, que son pobladores, que tienen que llevar adelante un hogar, que son jefas de hogar o jefas de hogar. Por lo tanto, aquí hay una similitud de cosas. Pero también tiene que ver con la falta de diálogo social entre las partes. Aquí a los trabajadores no se les ha llamado, excepto a esta comisión, para escuchar la voz, pero en cambio el presidente Piñera atendió 22 veces a la CPC. Y eso claramente no genera un diálogo, Entonces, las necesidades son de acá, no son de la otra parte. Y efectivamente, nosotros cuando decimos que se requiere un segundo retiro para todo, universal, es porque todos están pasándola mal. Aquí, y a mí me carga esa cosa de decir que todo, disculpe que lo diga así, que en el sur o que el emprendimiento, o que alguien dejó de trabajar y ahora está haciendo qué, está haciendo pan de bajo, está haciendo empanada. Eso no es un trabajo, ese es trabajo informal. Está sobreviviendo esa persona para no caer en la pobreza absoluta. Entonces, aquí no nos engañemos porque efectivamente hay más trabajo informal. Eso no tiene ninguna razón de ser. Entonces, el comercio, el servicio, las personas que fueron suspendidas, hoy día la están pasando mal, no tienen un ingreso real. Entonces, y lo otro, yo le tengo que discutir al senador Galilea porque yo le quiero decir que las medidas de verdad no han llegado los trabajadores y trabajadoras, no lo han llegado. Lo dijimos desde un principio, no lo han llegado. Y aquí hay una discriminación, aquí efectivamente se tuvo que corregir el primer IFE, y les recuerdo, se tuvo que corregir, porque la primera era, incluso la gente estaba ganando menos del ingreso mínimo que estaban recibiendo. Entonces, acá, de verdad, este segundo retiro va a inyectar y va a reactivar la economía por un lado, pero también va a reactivar y va a generar un ingreso a las personas en estos meses que son tan importantes. Los pololitos, como se dicen por ahí, efectivamente cada vez se escasean más porque en las regiones, con el clima que hay y con todo lo que está pasando, cada vez la gente puede hacer menos cosas porque también hay menos plata. Entonces, esas cosas son importantes. Ahora, si nos queremos llenar de vendedores, de ambulantes en las calles con los paños, claro, esa es otra mirada. Tal vez cada uno le quiera poner así. Pero hoy día lo que necesitamos es trabajo decente, trabajo formal, donde haya cotizaciones, donde la gente reciba un sueldo a fin de mes, en donde realmente haya una perspectiva de vida, donde yo me pueda arreglar y no estar dependiendo si vendo más empanado o no empanado, si vendo un queque o no vendo un queque. Eso es trabajo informal. No es emprendimiento, eso es pobreza. Por lo tanto, acá yo lo digo con mucha fuerza, el segundo retiro, más allá de lo que tengamos, porque no deberíamos estar incluso discutiendo esto, deberíamos estar discutiendo políticas públicas, cómo ayudar, y aquí termino, cómo ayudar de verdad una política pública del gobierno, de este gobierno que tiene la responsabilidad de guiar adelante
a los trabajadores y trabajadoras con una política pública de verdad que le inyecte y no están pasando hoy día las necesidades que están pasando los compañeros y compañeras, porque esto incluso ha afectado a las negociaciones colectivas. Y no lo olvidemos que la negociación colectiva también es un instrumento para los trabajadores organizados de repartición de las utilidades de la empresa. Y hoy día la empresa, este año le ha ido mal, pero los 40 años para atrás le ha ido súper bien. Y hoy día a los trabajadores los tienen con menos salario, con más suspensión y no le están poniendo. Entonces también hay una mirada para allá que está afectando la negociación colectiva. Aquí se están afectando los intereses de los trabajadores y trabajadoras, de los millones de trabajadores. Así que, senador, yo creo que la importancia de darle una discusión real en la calle, en la calle me refiero yo, porque a mí me ha tocado estar en los supermercados toda la pandemia y he visto cómo la gente la ha pasado mal, la ha pasado muy mal. Porque aquí el empleo se ha perdido, y eso lo dice la cifra, y ha aumentado el empleo informal. Entonces necesitamos una inyección, sí. Necesitamos políticas públicas, claro que sí. Y si estamos discutiendo esto es porque no hay políticas públicas. Gracias Juan. Pedro Pizarro. Presidente, una cosita muy breve, sí. Que creo que Juan... Pero que escuchemos tal vez las intervenciones de nuestros invitados. Es anecdótico. Simplemente quería decirle a Juan que no sea injusto con la Comisión de Trabajo del Senado, porque ahí lo hemos recibido largo y tupido también. Así que ha sido recibido en la Comisión de Constitución y en la Comisión de Trabajo, donde él ha estado aportando... Yo estoy hablando del gobierno, senador, del senador. El gobierno recibe 22 veces a la CPC y ninguna vez a los trabajadores. Gracias Juan. Tenemos los diálogos para poder aquí los trabajadores y los dirigentes y todas las que aporta una discusión de un proyecto tan importante. Alejandra, un micrófono y la posición de lo que hemos impactado. Respondiendo a la pregunta que usted hizo a la situación económica de los elementos variables en nuestro sueldo. Como ustedes bien saben, nosotros tuvimos que acudir al Senado para poder establecer el artículo 22 en el tema de la ley de protección al trabajador, ¿cierto? En donde las empresas que tenían contratos con el Estado no podían acogerse a esa ley, y eso nos favoreció enormemente porque si no nuestra realidad habría sido otra. Lo más probable es que hubiésemos estado todas con mitad de jornada, quizá en otra situación, y eso se agradece porque no fue una voluntad de gobierno, fue un trabajo que hicieron las organizaciones y presentaron la realidad ante la comisión en ese momento. Nosotros efectivamente hemos visto mermadas nuestros ingresos, porque como bien decía nuestro compañero Juan, los convenios colectivos y los contratos colectivos se han visto afectados porque las empresas han tenido interpretaciones antojadizas y solo los favorece a ellos en la interpretación de lo que significa. Si bien el programa de alimentación cambió de modalidad, ¿cierto? Y se convirtió en estas cuestionadas canastas de contingencia, la certificación o la cantidad de raciones que se han estado entregando históricamente han sido mucho más de lo que se entrega en un periodo normal, en un periodo en donde se entrega alimentación convencional. Pero las empresas han entendido que como no se está generando una certificación diaria de raciones, como no se está generando el trabajo diario de las manipuladoras en los establecimientos educacionales, a pesar de estar disponibles, ¿cierto?, todos los días laborales que corresponden, ha suspendido cantidad de bonos asociados a este tipo de cosas. Nosotros tenemos bonos mensuales asociados a la certificación de raciones que hoy día no se están entregando. Los bonos de responsabilidades que tienen que ver con la asistencia de los manipuladores a sus lugares de trabajo tampoco se están entregando. ¿Por qué? Acogiendo a que estamos en un periodo de contingencia y el programa ha sido modificado de alguna manera, modificado favorablemente para el empleador, que efectivamente ha ahorrado en cierto tipo de beneficios que no los ha podido entregar. De hecho, tenemos lamentablemente las denuncias hechas en la Dirección del Trabajo, pero telemáticamente es súper complicado que esto llegue a buen puerto aún. Entonces, si bien estamos recibiendo
nuestro sueldo completo, y cabe destacar que cuando hablamos de sueldo estamos hablando de aproximadamente 500.000 pesos, que no nos permite, ¿cierto?, entrar a algunos beneficios que está entregando el gobierno, pero que para ello sí hemos sido un grupo de trabajadoras que no se ha visto afectada en lo que dijimos anteriormente, en una rebaja sustancial del 30%, pero yo creo que nosotros estamos entre el 25 y del 15% en la rebaja, entre el 15 y el 25%. Cabe mencionar, y me llama la atención, así como lo mencionaba nuestro antecesor Rodrigo Galilea, en donde él tenía un catastro significativo de lo que los trabajadores tenían en las cuentas RUT. Me gustaría saber si existe un catastro de la compra de los trabajadores a crédito de los alimentos. Sería muy bueno que ellos también hicieran un estudio de cuánto es el endeudamiento que han tenido todos los trabajadores comprando comida, comprando pan. Nos visto en la necesidad de tener que ir al supermercado y comprar la alimentación para un mes y pagarlo en 3, 4 meses. Sin duda creo que los que tienen ese saldo favorable en la cuenta RUT es porque han sido un poco más ordenados y distribuyeron las platas para poder comer en los meses que vienen. Entonces, me parece de alguna manera discriminatorio que se diga que hoy día tenemos un saldo 3 veces mayor al que teníamos. O sea que los trabajadores y la clase media baja no tenemos derecho a tener un colchón en nuestras cuentas individuales de la cuenta RUT para poder de alguna manera paliar lo que viene y lo que se veía venir. Con el primer retiro, muchas familias guardaron ahorros para poder ver lo que venía en estos tiempos más adelante. Si bien algunos guardaron para poder comer, otros guardaron y dejaron otras deudas de lado que nos llevaron a priorizar. Hoy día nosotros los trabajadores tuvimos que priorizar entre qué era lo más indispensable gastar o pagar, y lo demás fue quedando como deudas a nuestras cuentas y en todo lo que se requiere. Entonces, la realidad que tenemos nosotros como trabajadores, ¿cierto? No es la que se quiere hacer ver. O sea, me parece que, como lo dijimos anteriormente, si se siguen poniendo indicaciones a este segundo retiro, estamos entregando una señal que no corresponde. Bien lo dijo mi compañera, esta pandemia no tenemos por qué pagarla a los trabajadores y sin duda los invitamos a hacer un recorrido por nuestro gremio, a hacer un recorrido por nuestra realidad hoy día, y se van a dar cuenta que quizás no necesitemos un segundo retiro, a lo mejor necesitamos un tercero, un cuarto y un quinto retiro, porque nuestra clase trabajadora se ha visto demasiado afectada con esta pandemia y el gobierno no ha sido capaz de solucionarnos. Así que se agradece nuevamente. Y seguimos insistiendo, nosotros las manipuladoras de Chile queremos nuestro segundo retiro ya. Muchas gracias. Su audio, presidente, su audio, presidente. Señalaba, senadores, démosle la palabra al Ejecutivo, a nuestros invitados, y rematamos nosotros, por favor, Carlos. Nelmis me pide la palabra y también le pediría al subsecretario también un comentario, especialmente en los aspectos que le hacía la pregunta. Nelmis tiene la palabra. Bueno, yo creo que haciendo alusión a lo que dice el senador Galilea, creo que humildemente se lo digo y que quiero que lo tome de la mejor manera, y que él está dentro de las personas o dentro de las autoridades, si se puede decir algo, es que está totalmente desconectada con la realidad que estamos pasando los y las trabajadoras y los chilenos. Porque él, frente a sus cifras, obviamente puede ser un profesor de Harvard, pero resulta que no está en Harvard, pues está en Chile, y los chilenos somos los que estamos viviendo la pandemia, y en Chile somos los que estamos viviendo la miseria y el hambre. Aquí se ha hablado solamente de que se para comer y todo, pero resulta que hay que pagar universidades, hay que pagar luz, hay que pagar agua, que eso en algún momento no hubo ningún perdonazo como se habló, porque siguieron llegando las cuentas de luz, siguieron llegando las cuentas de agua, y se cortaban la luz y cortaban el agua las empresas. Lo otro, hay muchas manipuladoras de alimentos que tienen hijos estudiando en la universidad, y esos mismos hijos estudiando en la universidad ayudaban a sus mamás
siendo part-time, siendo empaque en algunos supermercados, y hoy día eso tampoco, esa ayuda y ese dinero tampoco le está llegando al hogar. Entonces eso significa de que la manipuladora sigue cancelando la universidad a sus hijos y sin ayuda de nadie. Entonces cuando se dice que solamente se escuchan voces que solamente tiene que ser el retiro para las personas que se le ha visto mermada o se ha visto disminuido su remuneración, considero que eso es, obviamente, de nuevo lo vuelvo a repetir, estar lejos y aislado de la realidad. Hoy día, acá en Chile, igual se han cerrado, como dije yo anteriormente, muchas industrias, y ese foco de cesantía ha creado un tremendo, pero una tremenda incertidumbre laboral, porque lamentablemente todavía el gobierno no ha sido capaz de tener políticas que realmente reactiven la economía, salvo que dijeron que íbamos a estar a puerta de un Chilezuela si se sacaba el primer 10%, cosa que no fue así, que todos los expertos, el presidente del banco salió diciendo que había sido todo un éxito, los economistas, hasta el ministro de Hacienda lo dijo. Entonces yo siento que cuál es el miedo que haya un segundo retiro, si este segundo retiro le va a hacer bien a todos. Hoy día hay mucha gente de verdad, senadores y comisión, que lo está pasando pésimo, entiendan eso, y yo siento de que no estamos hablando de que aquí va a ganar uno, va a ganar otro. Entiendan que hoy día existe hambre, existe incertidumbre laboral, que es lo peor de todo, porque bajo qué primicia el gobierno piensa de nuevo reactivar la economía, el turismo. En la región de Los Ríos solamente se han enfocado en ir en ayuda al turismo, pero resulta que existen otros gremios o otros trabajadores informales que no salen en ninguna estadística. En ninguna de los porcentajes que tiene el gobierno de cesantía no salen en ninguno. ¿Por qué? Porque no están registrados en ningún lado, pero esos también son dueños y dueñas de casa, jefas y jefas de hogar, que también de manera informal llevan el sustento a su hogar, de manera informal también le pagan los estudios a sus hijos, de manera informal también tienen que pagar luz, agua y alimentarse y vestirse. Así que yo siento honorables que de verdad no tienen que dejar pasar más tiempo en seguir en discusiones y seguir buscándole las 5 patas al gato, como se dice en Chile, porque hoy día la necesidad es ahora, no mañana, ni pasado, ni en 2 meses más, ni cuando llegue la vacuna. La necesidad y el hambre es hoy día. Así que por favor les pido desde también como dirigente de las manipuladoras de alimentos que de verdad entiendan el mensaje que le está dando la ciudadanía. Aquí no se lo están dando expertos, se lo están dando las personas que somos de la calle, gente que sabemos la realidad, de verdad cómo ocurre. Así que eso es lo que más le puedo pedir. Muchas gracias, presidente, de nuevo, y muchas gracias por este espacio, y muchas gracias y que nos vaya todo bien, porque eso es lo que nos hace falta. Gracias, Nelmi. Vamos a escuchar antes de las palabras de los senadores al Ejecutivo, al subsecretario, por favor. Muchas gracias, presidente. Un saludo a todos los señores y señoras senadores que están, a los invitados que están presentes, a doña Nelmi, doña Alejandra, don Juan, desde nuestra última reunión que no nos veíamos. A ver, obviamente que estamos en una situación compleja y lo más probable es que todos o la gran mayoría de los hogares en Chile han visto reducida sus ingresos, han tenido algún problema con sus fuentes laborales, algún integrante de la familia. Y eso obviamente que es una realidad, y es una realidad a la cual el gobierno ha buscado darle respuesta que siempre va a ser insuficiente, porque hay una necesidad que es sumamente relevante. Pero es importante recordar algunos números que creo que es bueno tenerlo a la vista. O sea, tal como señalaba el senador Galilea recién, el IFE en sus versiones ha llegado a más de 8 millones de personas. 8 millones de personas. Tal como lo señalaba el ministro de Hacienda en la sesión anterior, más de 25.800 millones de dólares son los que han estado disponibles, utilizados para llegar con una red de protección social que en conjunto con todas las medidas que se han adoptado desde el mes de marzo hasta ahora, ha llegado a más de 14 millones de personas. Entonces, se ha tenido una cobertura en millones de chilenas y chilenos que lo han pasado mal, con una cantidad importante de recursos que se han destinado para eso.
se puede hacer más, a todos nos gustaría, o sea, y sería muy bueno que así fuera, y por eso mismo que se ha ido también focalizando, y se tiene que focalizar porque en quienes más lo necesiten, y quienes más lo necesiten cuando estamos hablando de estos cantidad de millones de personas, obviamente que da clara señal de que la crisis es relevante, es importante y hay que ir en ayuda de todos ellos. Entonces, ¿cuál es el impacto que va a tener esto? Preguntaba usted, senador Durresti, a mediano y largo plazo. Es un impacto que van a tener muchos países a nivel mundial, que claramente las cifras de ingreso, las cifras de satisfacción de necesidades familiares se va a ver reducida, lamentablemente. Y eso nos va a costar probablemente un buen tiempo poderlo recuperar, porque en una situación de crisis se tiene que gastar más de lo que se tiene, que para eso está, y así funciona, pero luego hay que recuperarlo, y para recuperarlo va a demorar un buen tiempo hasta que podamos hacerlo. Y ese es un impacto del cual vamos a tener que, junto con enfrentar la crisis ahora, es surgir todos juntos, poniéndonos de acuerdo en el cómo logramos después tomar nuevamente ese crecimiento que nos permita recuperar lo que van a perder muchas familias en Chile durante este tiempo a nivel de poder adquirir necesidades básicas o mayores bienes que se requieren todo el tiempo. Y aquí, hablándolo de eso, creo que es importante recordar bien y tratar de caracterizar un poco a las personas que van a poder acceder a este segundo retiro en caso de aprobarse. Ya lo veíamos en la comisión anterior, de cada 2 pesos que se retiren, 1 va a ir al quintil de más altos ingresos en Chile. ¿Por qué? Porque tenemos muchas personas que lo han pasado mal, pero que no cotizan, y que no han cotizado nunca, y por consiguiente no van a ser objeto de retiro, y no lo fueron en el primer 10% y no lo van a hacer ahora. O sea, trabajadores informales, trabajadores a honorarios que llevan recién dos periodos anuales haciendo cotizaciones para las cotizaciones previsionales, tampoco van a ser las personas que van a poder hacer el retiro del 10%. Entonces, caracterizar quiénes son las personas que van a poder realizar el retiro es un ejercicio sumamente relevante para saber a quiénes de verdad les va a poder llegar esto, para no generar también una expectativa a una persona informal o un trabajador honorario que no tiene los fondos, porque no ha cotizado o porque los pocos que tenía con el primer retiro ya se acabaron. Y ahí también es importante destacar que en Chile tenemos una renta promedio de un poco más de 700.000 pesos y una renta mediana de más o menos 450.000 pesos. ¿Y qué quiero decir con eso? Y me cambio un poco de tema a otro de los temas que se han ido viendo acá. Cuando se habla del tema de gravar con impuesto a la renta sobre 2,5 millones, si hablamos de en promedio de 700, una media de 450, obviamente que estamos hablando de personas de altos ingresos en Chile cuando hablamos de 2,5 millones para arriba. Yo tengo súper claro que en una familia con varios hijos en el colegio, con dividendo, son montos que de pronto no permiten ni ahorrar y hacen de que algunas familias también tengan los problemas. Pero pongámonos en lo que es la realidad del Chile en su globalidad con estas cifras, con cuánto estamos hablando de una renta promedio y cuánto es la renta mediana que tenemos para la discusión de la eventual tributar los retiros. ¿Y por qué el tema de tributar los retiros? Porque tributar los retiros tributan en el impuesto global complementario en la operación renta de abril con todos los ingresos que se haya tenido. Por consiguiente, una persona que ha tenido una disminución de ingresos durante el año, cuando consideran esos ingresos reducidos más lo que haya retirado de su 10%, va a quedar en un tramo muy semejante al que probablemente haya tenido en un año que no haya tenido la disminución de retiro, porque todo esto va a una misma operación para determinar la tasa con la cual queda tributando. ¿Y quiénes van a tener que pagar más? Bueno, quienes no vieron reducido su ingreso, y eso va a permitir al Estado contar con los recursos necesarios para poder focalizar las ayudas con ese impuesto que se cobra a las personas que sí vieron reducidos los ingresos y que requieren mayor cantidad de focalización en la utilización de los recursos del Estado vía impuestos. Por eso es que esa discusión respecto al tema tributario es relevante que se pueda tener a la vista por parte de ustedes al momento de resolver. Quiero, presidente, por su intermedio, respecto a algunas intervenciones, al senador Bianchi, cuando estaba hablando respecto de
representantes de las trabajadoras manipuladoras de alimentos y la recomendación de acabar las platas para poder ir a la pensión básica solidaria, que los requisitos para postular tanto a la pensión básica solidaria como para el aporte previsional solidario son iguales. Por consiguiente, obviamente que el monto de las pensiones que nos están señalando son montos que a nadie lo deja satisfecho y que queremos que sean mayores, pero con ese monto de pensión pueden postular igual, cumpliendo con los requisitos al aporte previsional solidario, al igual que la pensión básica solidaria el día de mañana cuando hayan terminado con sus ahorros que hayan logrado durante su vida laboral. Entonces, no es necesario, y creo que es importante aclararlo, para efectos de que puedan de pronto postular al beneficio antes y no hasta cuando hayan terminado con los ahorros previsionales propios que tengan y con eso ir a la pensión básica solidaria. Respecto de qué se ha hecho y qué se está pensando en las regiones que están entrando en cuarentena, tenemos claro de que Santiago no es Chile y tenemos claro de que sin las regiones no podemos avanzar y claramente las regiones son el aspecto más importante que tenemos como país del cual preocuparnos. Y ahí tenemos diversas políticas públicas que se han realizado. Ya decía el ministro de Hacienda en la sesión anterior que el botón del IFE está ahí y el botón del IFE se puede apretar y imagino que se estará evaluando ese tema a nivel regional o a nivel nacional. ¿Y qué hemos hecho nosotros como Ministerio del Trabajo? Bueno, mientras estábamos con muchas comunas en cuarentena y muchas capitales regionales y regiones completas en cuarentena, estuvo la Ley de Protección al Empleo, que nos permitió pasar las cuarentenas con la actividad reducida por las libertades que durante esa época no se pueden para hacer diversas actividades. Y cuando ya las comunas no están en cuarentena, está todo el plan de subsidio a la contratación, que lo que busca es que tanto las personas que estaban suspendidas de su contrato de trabajo como aquellas personas que están buscando trabajo y no lo tenían con anterioridad, lo puedan hacer con un subsidio estatal, privilegiando lo que son jóvenes, lo que son mujeres y lo que son personas con discapacidad para que puedan acceder de mejor manera a los puestos de trabajo. Y entre medio, y esto también lo quiero destacar, entre medio tenemos un plan paso a paso laboral para volver a la actividad, y ese plan paso a paso es conversando las empresas con los trabajadores, es poniéndose de acuerdo en generar protocolos las empresas con los trabajadores, que eso era algo que hemos visto ahí con don Juan, que por su medio presidente en la Comisión de Trabajo, que hemos tenido algunas discusiones, pero se ha ido avanzando en el proyecto, y eso siempre se ha planteado que sea en acuerdo y que sea conversando para cuidar la vida y la salud cuando pasamos de una etapa de cuarentena a una etapa de actividad presencial. A ver, tomar algunas notas más por acá. A ver, sí, respecto a lo que señalaba doña Alejandra en su presentación respecto de lo que son las pérdidas de los ahorros previsionales, creo que es importante destacar de que las pérdidas de marzo están recuperadas en su totalidad a la fecha de hoy. ¿Por qué? Porque sobre todo lo que son los fondos más riesgosos hay que verlos a mediano y largo plazo. Han habido bajas, y eso a nivel histórico siempre ha ocurrido. Lo importante es ver de que en el mediano y largo plazo se terminan recuperando. El tema es cuánto tiempo demoran en recuperarse, pero el hecho de que haya bajas algunos meses hay que verlo en el largo plazo, que es hacia lo que está orientado las pensiones, sobre todo en lo que son en los fondos de mayores riesgos. Y respecto a las notas que he ido tomando, presidente, digamos que son, si se me quedó algún punto que no aclaré, ustedes me dicen y lo podemos retomar. Gracias, subsecretario. Estamos ya sobre la orden del día. Algunos, el senador Buenchumilla, entre otros, quiero ser riguroso, han pedido tiempo para retirarse porque tenemos que integrar otras comisiones y yo agradecería al tiro, senador Allende. Me gustaría agradecer a los invitados y reiterar los acuerdos que hemos tomado en la comisión. Senador Allende. Presidente, muchas gracias. Muy breve, porque sé que estamos en el tiempo. Primero, agradecer a quienes nos acompañaron, a Juan Moreno y a las dirigentes, tanto Alejandra como Nelmi. Yo creo que ellas han mostrado y ellos han mostrado su realidad, que desgraciadamente en este país con tan profundas desigualdades no se percibe. Y hablamos de promedio, pero realmente parece que no nos adentramos en el mundo real. Yo solamente 2 líneas, decir que efectivamente yo creo que hasta ahora esta pandemia la han pagado los trabajadores e incluso con este segundo retiro la van a seguir pagando los trabajadores. Esa es la parte más lamentable. Es la realidad, es así. Y no decirlo, no reconocerlo, francamente no se entiende. Es decir, los 17.500 millones de dólares los han puesto de esos, 16.000 los trabajadores de sus ahorros y 1.600 con el fondo de cesantías. Es una realidad. Y el gobierno 5.500, 6.000 dijo la última vez el ministro. Bueno, se dan cuenta entonces que hay una relación a lo menos de 3-1 en lo cual los trabajadores han puesto.
Pero más allá de eso, presidente, yo solamente para ser breve, quiero decir mi preocupación y reiterar, entonces, y yo espero que la comisión sabrá encontrar el mejor mecanismo para lograr efectivamente hacernos cargo del tema que no pudimos nosotros tramitar, pero que sí ya se hizo desde la Cámara y que tiene que ver con todas esas mujeres que no han logrado acceder a su pensión alimenticia y que aquellos, digamos, que la deudan, aquellas personas que debían haber pagado para sus hijos, efectivamente en algunos casos incluso no han preferido no retirar el 10% para que no se les descuente. Entonces tenemos que buscar una salida, no sé si se va a tratar en paralelo o se va a poner indicación, pero buscar la manera que podamos efectivamente hacernos cargo, que incluso la propia Corte Suprema, Ana Gloria Chévez, hizo unas declaraciones, el otro día le salieron los medios, donde ha tratado de solucionar, pero no es fácil, y reconoce que hay alrededor de las 90 y tantas mil que debieron haberse visto beneficiadas, menos de 21.000 pudieron retirar o tomar esa pensión alimenticia que les correspondía. Entonces creo que es un tema muy importante porque estamos hablando de mujeres y niños y niñas. La humillación que significa no poder acceder a un derecho. Gracias, senadora, ya nos referimos sobre eso, por favor, nos pusimos de acuerdo eso al inicio de la sesión. Yo le pediría que... Yo venía en el camino, presidente, y no podía oír. Dando término a... Sí. Presidente. No. Nos pusimos de acuerdo, senadora, precisamente que el proyecto que viene de la Cámara es un proyecto que viene informado mayoritariamente y le vamos a dar la tramitación. Por eso le pediría que centráramos la discusión en lo que nos corresponde. Mañana estamos convocados a partir de las 10 para votar, para despachar este proyecto, y le hemos pedido a la Secretaría que nos ayude para informar también el proyecto de retención en materia de pensiones alimenticias. Disculpe, Presidente, venía en el muy camino, breve. no se oía, no tenía conexión, presidente. Presidente, Perfecto. muy breve. Carlos. Presidente. Sí, mira, dos cosas. Yo quiero primero llamar la atención de que las declaraciones del ministro Briones hace un rato en la Cámara es que va a ir por la línea de llevar este proyecto al Tribunal Constitucional. Esta situación reviste una gravedad extraordinaria y una preocupación extraordinaria de ser así. Por lo tanto, la decisión que usted ha tomado, presidente, de votar este proyecto mañana es del todo razonable, es urgente para despejar toda duda con respecto a la tramitación que pueda tener este proyecto. Y un segundo punto que quiero hacer notar, y lo señaló alguien que yo estimo profundamente, que es Rodrigo Galilea, pero yo no quiero que quede la sensación que todos estamos en la misma línea. A mí me parece que las presentaciones que se hicieron hoy día, si alguien está en un mundo en paralelo, lo va a aterrizar muy fuertemente, porque efectivamente la realidad es muy distinta. A mí no me parece que sea una mirada cuestionable el que haya aumentado los ahorros de las cuentas RUT. Al revés, es de un grado de enorme inteligencia, con los pocos recursos que las personas tienen, intentar resguardarse ante un gobierno que no ha llegado con las ayudas suficientes y necesarias para la familia. ¿Y qué hace una persona? La persona queda endeudada en luz, gas, agua, queda endeudada en supermercados, queda con muchas deudas sin pagar, pero trata de guardar algún recurso dentro de una cuenta RUT. O sea, a mí me parece que yo, al revés, felicitaría a las mujeres y hombres que han tenido la posibilidad de tener algún ahorro dentro de una cuenta RUT, y para nada es cuestionable. Por lo tanto, yo entiendo el punto que hace Rodrigo en lo macro, en lo económico, pero yo al revés diría de que me parece de una inteligencia y de una subsistencia el que las familias, al poder optar, incluso con el primer retiro, muchos y muchas dejaron un pequeño resguardo para poder alimentarse, para poder subsistir. Entonces, finalmente, presidente, yo creo que este proyecto debe votarse mañana, no debe colocárseles trabas a este proyecto, salvo la indicación que yo señalé que voy a hacer, que es para rebajar el periodo de 30 días a 15 días, para que estos recursos puedan llegar antes de finales de año, porque la urgencia y la necesidad es ahora. Así es que esperemos mañana la votación del proyecto y esperemos que el Ejecutivo efectivamente no lleve esto al Tribunal Constitucional, porque eso sí generaría
no solo preocupación, angustia, sino que una situación que para nadie es deseable en nuestro país. Así es que gracias por además los comentarios de quienes vinieron a exponer, porque sinceramente aterrizan el problema en lo humano y uno no puede estar en un mundo en paralelo sabiendo de que hay necesidades urgentes de resolver en base a este segundo retiro del 10%. Gracias, presidente. Gracias, senador. Y yo quiero terminar, Rodríguez y Alejandra Muñoz, por su exposición. Como dirigentes los escucho y se quedará consignado en la historia de esta ley sus exposiciones a nombre de los trabajadores y trabajadoras que ustedes representan y con las cifras, indicaciones, precisiones que ustedes han hecho, lo cual me parece bien. Agradecer también al equipo del Ministerio del Trabajo que ha estado presente con las referencias que han hecho a la intervención de cada uno de los senadores y reiterar que independiente de los recursos que se quieren hacer ante el Tribunal Constitucional o ante las instancias que se requieran, lo que nos corresponde como senadores y como presidente de la comisión, voy a reiterar que mañana vamos a llamar para total despacho de este proyecto y poder llevarlo a la sala para votar ahí, que democráticamente sea la ciudadanía y sean los senadores y senadoras quienes vean cómo se vota este proyecto. Quiero agradecer también a la Secretaría por el apoyo técnico y lo importante, Ignacio, mañana, poder prepararnos para el total despacho de este proyecto. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión. Recuerdo invitar al Banco Central, presidente. De todas maneras,